relación a las últimas decisiones que ha tomado esta plataforma que ha unificado la posición de docentes y de médicos. Doctora Suyapa Figueroa, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Edgardo. Gracias por la oportunidad. Nosotros seguimos. Sí, perdón, muchas gracias por aceptar la comunicación, doctora. ¿Qué es lo último que puede informar usted a la población en relación a la posición de la plataforma que ha unificado la posición del área de la salud y la educación con respecto a esta problemática? Bueno, nosotros seguimos luchando por la salud y educación pública. Me extraña que ahora vengan a decir que les duelen los pacientes cuando nosotros tenemos años suplicando que haya medicamentos en los hospitales, que haya insumos para atender. Me encantaría que la persona que defiende derechos humanos o la institución que defiende derechos humanos hubiera hecho caso cuando nosotros presentamos una denuncia con pruebas, con actas levantados por los pacientes que habían fallecido por falta de insumos en los hospitales. Me encantaría que toda esa institucionalidad hubiera dado respuesta a los problemas de salud. Entonces, en vista de que no han dado respuesta a todos los planteamientos que hemos venido haciendo durante todos estos años, entonces vamos a seguir luchando. Vamos a tener que buscar otras instancias distintas a las legales, de las cuales también ya hicimos uso, y que siguen sin dar respuesta. Vivimos en un estado fallido, en un estado donde no se respeta la institucionalidad. Así que vamos a seguir luchando junto con el pueblo en las calles, que es la única alternativa que nos queda. Sí. Cuando usted dice, doctora, que va a continuar en otras instancias legales, ¿a qué tipo de instancias se refiere? No, ya hemos hecho lo que correspondía dentro de las instancias legales y no da respuesta a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos sentencias de la Corte Suprema de Justicia que le dijo a la señora que dirigía, a la junta que dirigía el Hospital Escuela, le dijo que no deberían hacer cobros y siguieron haciendo los cobros. Les dijo que deberían de garantizar plenamente el derecho a la salud y no lo hicieron. Entonces, ¿quién hace caso entonces a la Corte Suprema de Justicia? Nosotros tenemos sentencias. ¿Quién las cumple? Derechos Humanos debería garantizar eso. A nosotros nos extraña que el comisionado de Derechos Humanos atienda inmediatamente a un activista del partido de gobierno que llega a vociferar en contra del gremio médico y que no haga nada por defender el derecho a la salud, siendo que hemos llegado en múltiples ocasiones a Derechos Humanos a reclamar justamente las condiciones en las que está el sistema público de salud. Doctora, siguen suspendidas, entiendo, la consulta externa y las cirugías selectivas. Sí. ¿Eso se mantiene así? Sí, se mantiene así. Estamos siempre atendiendo las emergencias. Eso en ningún momento los vamos a dejar. Y vamos a seguir atendiendo a los pacientes que están hospitalizados. Le hemos dicho a nuestros colegas, por ejemplo, que no atiendan esos llamados de que se les dé alta a los pacientes que han sido emitidos por algunos directores de hospitales, puesto que los pacientes que están hospitalizados porque necesitan estar institucionalizados y se han dado de alta solamente cuando cumplen criterios clínicos estrictos de alta. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a poner en riesgo la vida de los pacientes que están a nuestro cargo. Doctora, esta comisión de médicos que se ha denominado como comisión de notables, entre quienes hay expresidentes del colegio médico y ciudadanos, que se ha ofrecido para mediar en este conflicto, ¿cómo lo mira usted? Bueno, ustedes también en algún tiempo estuvieron de moda las comisiones de notables y nosotros nos preguntábamos quién las escogía. ¿Cuáles eran los criterios para decir este es una persona notable? Siempre lo dijimos. Nosotros lo hemos dicho, agradecemos muchísimo la disposición de los colegas a esto, pero es que aquí no hay nada que negociar. ¿Qué vamos a negociar? ¿El derecho del pueblo a la salud y educación? ¿Qué vamos a negociar? Que sigamos trabajando en las circunstancias en las que estamos trabajando en este momento, sin medicamentos, sin insumos, sin quirófanos. Entonces yo me pregunto, ¿qué es negociable aquí? Yo creo que todos debemos estar claros qué es lo que se busca. Aquí no hay otra cosa más que garantizar el derecho a la salud. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo un presupuesto congruente con esa necesidad
teniendo las condiciones óptimas de trabajo, que son las que estamos en este momento luchando, porque ya con las instancias que nos garantizaban ya pusimos las quejas en derechos humanos, yo misma acusé al Estado por el abandono del sistema de salud que le ha costado la vida a los pacientes. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos queda? Yo lo que le pregunto a la gente, ¿qué nos queda entonces? Y la otra cosa es que los colegas mismos saben que pertenecen a esa comisión de notables, saben que yo solamente sigo los mandatos de asamblea. La asamblea lo dijo, los médicos están claros. Aquí no se pueden negociar derechos. El derecho al pueblo a salud es negociable, es exigible y es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Entendería, doctora, para que también nuestra población pueda captar el mensaje y entender el porqué del movimiento, que el principal cuestionamiento en este momento es estos decretos que crean estas comisiones de transformación del área de la salud y de la educación, porque se considera que es una intención de privatizar los servicios de salud y de educación, por un lado, y por otro lado, de propiciar despidos también en ambos gremios. Así es. Básicamente, no creo que en salud el tema de despidos sea un tema realmente importante. Sin embargo, el tema de privatización sí, porque recordemos que médicos no hay, médicos sobre todo especialistas no hay en el país. Entonces, ahí, a menos que ellos quisieran crear más crisis de la que ya han creado con las carestías en el sistema. Sin embargo, sí, la compra de servicios de salud a entes privados, que nosotros les hemos demostrado que es lo que están haciendo. Y lo van a hacer en todas las instancias, tanto en el Seguro Social como en el Sistema Público de Salud, porque se los autoriza la Ley Marco de Protección Social. Recordemos que esa es una ley ya aprobada por el Congreso y que está vigente. Pero ellos han tenido dificultades en la forma operativa porque ha sido difícil ponerse de acuerdo en cuáles son las formas de manejo de esa ley y por lo tanto esas dificultades que no han podido implementar lo están sorteando vía los decretos ejecutivos que están emitiendo en este momento, que son las declaratorias de emergencia que los autoriza a las compras de servicios de salud y a la contratación al margen de los criterios que debe establecerse, que ya lo dice el Código de Trabajo y el Código de Servicio Civil. Si dijera, por ejemplo, el gobierno mañana, elimino esos decretos que crean estas comisiones y disuelve esas comisiones, ¿se resuelve en parte el conflicto o se resuelve del todo el conflicto y todo vuelve a la normalidad y se sientan al diálogo para conversar sobre otros temas de salud? Si se derogan esos decretos, mañana mismo nos sentamos y empezamos a trabajar en ese modelo humano que necesita nuestro país. Y por supuesto que nosotros tenemos las propuestas, pero es una construcción colectiva, es decir, para esto se deben tomar en cuenta no solamente al colegio médico, se deben tomar todos los que trabajan en el área de salud, a los pacientes, a los pueblos, y se debe hacer un análisis realmente de lo que está pasando. Nosotros tenemos todos esos insumos que nos pueden servir, incluso tenemos la oferta de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Médica Mundial y de la Organización Médica Latino-Iberoamericana, que nos ha ofrecido incluso expertos para ayudarnos a la construcción de esos modelos de salud que verdaderamente, o cómo reforzar nuestro sistema de salud público y cómo llevarlo hacia una garantía plena del derecho a la salud, que es lo que nos interesa en realidad. A nosotros, verdaderamente, nosotros no podemos seguir trabajando en las condiciones en las que estamos trabajando, viendo morir a nuestros pacientes. El mismo personal se está enfermando, está cayendo en depresión por ver las condiciones en las que se atienden al personal. El síndrome de burnout, que es un síndrome que mide todos esos indicadores, es altísimo, es alarmante. Entonces, no podemos así seguir con nuestros pacientes sufriendo lo que sufren y nosotros teniendo que trabajar en esas condiciones inhumanas en las que se atienden a nuestros pacientes, porque eso verdaderamente es una situación muy lamentable, sobre todo para el médico que está en formación,
trabajar con ese grado de carestía que hay en los centros hospitalarios. Sí. Verdaderamente es una cuestión caótica. Sí. O sea que el punto de partida sería la cancelación de esos decretos para sentarse a una mesa de diálogo y retomar todos estos temas, obviamente que son problemas históricos en el área de la salud de nuestro país, como en el área de la educación también. Ese es más o menos el asunto. Okay. Así es. Muy claro. Y mientras tanto, mientras eso no ocurra, las acciones continúan. Quiero decir, la suspensión de la consulta externa en hospitales públicos, centros de salud a nivel nacional y movilizaciones también en las calles. ¿Así es? Así es. Sí. Mientras eso no ocurra, mientras la derogatoria no ocurra, nosotros seguiremos con las acciones que ya les mencionamos y cada vez hay más sectores que se están uniendo a esta iniciativa. Mañana va a haber claustro de profesores para que se manifiesten, porque también nos duele ver que la Universidad Nacional no se manifieste, siendo que es la máxima casa de estudios, es el lugar donde se construye el pensamiento de nuestro país, o debería ser esa instancia. Sí. Y entonces queremos realmente que ellos se pronuncien con toda la capacidad de análisis que ellos tienen, y lo van a hacer el día de mañana. La facultad, los estudiantes de medicina de todas las carreras también decidieron movilizarse el día de mañana. Así que sí, estamos avanzando muchísimo, muy rápido, en sumar muchísimos más sectores que se han identificado con estas acciones que hemos hecho desde la plataforma de lucha que se ha conformado para la defensa de salud y educación pública. Sí. Doctora, si me permite un momentito, por favor. Tenemos en la línea telefónica a la exrectora Julieta Castellanos, que precisamente forma parte de una de estas comisiones, de la Comisión de Educación, entiendo, y ella quisiera también abordar un poco este tema. Si usted me espera, por favor, por si usted quisiera dar una opinión después, si es tan amable. Por favor, doctora Suyapa Figueroa. Por supuesto. Gracias. Doctora Suyapa Figueroa, le ha reiterado ella en varias ocasiones que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, participa en este proceso, que no hay privatización, que más bien se está revirtiendo algunas contrataciones que se hicieron al margen del procedimiento correcto en el caso de médicos, y que la deuda, el dinero que se está solicitando es para pagar deudas que se tienen por cesantías, pero no para despidos, y que de lo que se trata es de una manipulación dañina que viola los derechos humanos, la actitud del Colegio Médico, que se trata de una infamia, de pilares falsos, y que es una actitud maliciosa la que tiene el Colegio Médico en esta situación. ¿Qué tiene que decir usted? Sí, mire, Renato, tengo que contestarle un montón a las barbaridades que dijo la exrectora. Mire, vamos a empezar punto por punto. Con respecto a las condiciones en las que está el Hospital Escuela, el Hospital Escuela lo tomaron la universidad bajo la dirección de la señora Julieta Castellanos en el 2012. Estamos en el 2019 y las condiciones fueron constatadas por el CNA hace unos meses, las condiciones lamentables. Ella sabe que tuvo más de 350 millones en las cuentas bancarias y jamás construyó los quirófanos. Yo incluso, cuando usted guste, le puedo mandar los números de cuenta de ahorro en donde ella tuvo más de 350 millones para los quirófanos que nunca los construyó. Hubo dinero para construirlos oportunamente y nunca lo hizo. Le puedo decir respecto a la OPS que el año pasado asistí a un congreso de sindicatos médicos mundial, en donde uno de los ponentes era un ex director de la OPS, y lo vi llorar y pedirle perdón al pueblo de Colombia por haber, como representante de OPS, haber implementado o ser él el impulsor de la ley 100 en Colombia, y se lo puedo documentar y le puedo decir quién. Es más, le voy a pedir la carta que él escribió pidiéndole perdón al pueblo colombiano, y él era director de OPS. Le puedo decir de OPS también que tienen una demanda en Washington por trata de personas. Los médicos cubanos habían sido utilizados. O sea que la OPS no es un organismo confiable. Bueno, pues al parecer no, es cuestionable lo que ha hecho la OPS. Y le voy a decir también una frase que acuñaron en Colombia, porque cuando empezaron a decir esos mismos argumentos que está diciendo ella, que habían mandado los documentos a Washington, que habían venido unos consultores de Harvard a estudiar, entonces acuñaron un término en Colombia que se dice: de Harvard se puede esperar cualquier barbaridad.
porque lo que hicieron con el modelo de salud es justamente la destrucción, justo como lo que quieren hacer aquí en Honduras. Y esa frase acuñada de Harvard, cualquier barbaridad, se la puedo decir a esto. Abominable es realmente que con los dineros del pueblo se haya construido un centro de diagnóstico en la universidad que ella dirigía y que le puedo mandar cuánto cuesta cada estudio. Abominable es que se haya tenido que pagar otro centro hospitalario privado para que hiciera las tomografías del hospital escuela, porque en la universidad eran 200 lempiras más caros que el mejor centro privado de Tegucigalpa. Que se hayan gastado más de 50 millones en hacer esas radiografías. Barbaridad es que se hayan comprado 18 millones en placas de rayos X y se les hayan vencido, y que vencidas las hubieran utilizado en el hospital escuela, en los pacientes del hospital escuela. Eso es abominable. Abominable es que la universidad, el templo de estudio, haya comprado bombas lacrimógenas para reprimir a los estudiantes, que hayan tenido que pagar seguridad privada para reprimir a los estudiantes. Barbaridad es que ella haya mandado a criminalizar a los estudiantes y los haya metido presos. Barbaridad es realmente que ella, después del 2012 que tuvo el hospital escuela, lo haya entregado en la calamidad, y que el rector actual haya dicho que ahí existían siempre mafias. Él lo dijo, no soy yo. Entonces, y barbaridad es que la misma OPS fue quien ayudó a implementar la ley 100 en Colombia. La barbaridad también es que Benjamín Puertas, aceptó en el Congreso Nacional, en presencia de Edwin, el presidente de la Comisión de ¿cómo se llama?, de Salud, en ese momento, Edwin Pavón, aceptó que el sistema implementado, que la Ley Marco de Protección Social, se parecía en aproximadamente un 70% a la Ley 100 de Colombia, que le constituyó más muertes que el conflicto armado que hubo en Colombia después de 50 años, y la Ley 100 solo tenía 25 años de implementada, y hubo más muertos por esa ley que por el conflicto armado. Esas son barbaridades. Entonces, yo le puedo decir, ¿y quiénes son los que integran esa comisión? Los que manejaron el hospital escuela con el desastre con el que le entregaron. Las que implementaron los cobros en el hospital de San Lorenzo, entregándose a una compañía agroindustrial, a una ONG que maneja eso, y que no pudieron justificar por qué le cobran 2.500 lempiras por pinta de sangre a cada paciente, que le cobran 700 lempiras por un traslado de San Lorenzo a Choluteca de un paciente, que no dan consultas ginecobstetras, sino que las dan médicos en servicio social y lo reportan como que dieron atenciones ginecobstetras, que se les han fallecido pacientes porque nunca sustituyeron los pediatras que hacían falta, y que pusieron, no había sustitución de esos médicos, que le pagan 100 lempiras en este momento a un médico para que trabaje en ese hospital, que han precarizado. Qué vergüenza les debería de dar que los cupos en la Universidad Nacional solo sean 200 para medicina, y que en las universidades privadas, a donde han obligado al pueblo a ir a estudiar medicina, haya cupos abiertos, y ahí sí hay 600, 800 médicos en universidades privadas, cuando la nacional solo tiene 200 cupos. Eso son barbaridades, esas son atrocidades. Lo que están haciendo aquí en este país es una barbarie. Y le voy a decir, actas notariales, que fuimos a la Fiscalía de Derechos Humanos a denunciar las condiciones en las que se estaba atendiendo, y la Fiscalía de Derechos Humanos jamás respondió nada. También debo decirle que fuimos al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y jamás nos recibió, después de que nosotros le estábamos diciendo que habían cerrado el 63% de las salas del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Llegamos con los médicos a poner la denuncia. Barbaridades que aquí no haya habido tratamiento antituberculoso, y que la OPS tampoco advirtió sobre el riesgo, que en las cárceles no hubiera habido tampoco tratamiento. Y barbaridad también
es el hecho de que el comisionado de Derechos Humanos haya recibido a un activista del Partido Nacional para Sí. poner una queja, cuando nosotros hemos llegado innumerable cantidad de veces a poner las quejas sobre las condiciones en las que se atienden a nuestros pacientes, y nunca nos recibió, jamás. Doctora, Él entonces, nos recibió hasta que llegamos con una multitudinaria concentración de gente a donde ellos, por el temor a la gente, nos recibió para recibir las quejas. usted mantiene la La posición verdad que este gobierno a mí me produce la mayor cantidad de vergüenza, y que esa comisión de transformación lo que quieren es transformar en los jugosos negocios que tienen ya los empresarios montados, y que todo el mundo ya lo sabemos y que no lo pueden negar, porque los hechos son los que definen a las personas, y los hechos están más que probados y están a la vista de la población. Porque no se condolió cuando hubo meses sin insulina, porque no se condolió cuando no habían jeringas en el hospital, porque no se condolió cuando no habían médicos en los quirófanos, porque no se conduelen de un médico que tiene que pasarle visita a 63 pacientes en una sala, porque no se conduele de ver 3 niños con oxígeno acostados en la misma cama. ¿Por qué no se conduele cuando la gente le están cobrando, siendo que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que les prohibió que hicieran los cobros? Y a pesar de eso, como solo les importa el dinero y las ganancias, han seguido cobrando. Cuando esas cuentas, esos 350 millones le generaban suficientes intereses como para haber exonerado a la gente pobre que no tiene ni qué comer, a los centros hospitalarios que llegaron ahí, a ese hospital. Verdaderamente yo le puedo decir a ella, si quieren les enseño los números de cuenta donde tuvieron y les puedo enseñar las auditorías, los documentos que tenemos de las auditorías de los 18 millones de rayos X que se le vencieron. Realmente a mí me parece vergonzoso que en lo que convirtió ella la Universidad Nacional, igual que todo, creen que el desarrollo es construir paredes y cemento. No, el desarrollo de un pueblo es la construcción del pensamiento, la liberalidad con la que pueden pensar los estudiantes y no someterlos de la manera en que los ha sometido. ¿Cuántos docentes más tiene contratada la Facultad de Medicina? ¿Cuándo la universidad sacó a formarse especialistas para las áreas que no existen docentes? ¿Cuándo hicieron esto? No, solo construyen. Y yo me pregunto entonces, ¿a quién le dan esas construcciones? ¿Por qué incentivamos la construcción de paredes, de vidrio, de aluminio, pero no podemos incentivar el pensamiento de hombres libres en este país? La verdad es que a mí me da mucho pesar esa expresión de una socióloga, me avergüenza realmente y haberme graduado en la misma universidad que ella, porque la universidad de donde yo me gradué me enseñó a tener sensibilidad social, cosa que veo que a ella le falta muchísimo. doctora, muchas gracias por haber participado, primero haber aceptado la llamada telefónica, darnos su punto de vista sobre este tema. Muchas gracias, doctora Suyapa Figueroa. Muchísimas gracias a usted por haberme dado la oportunidad de expresarme ampliamente. Un abrazo, gracias. Es la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, que ha dado su versión sobre esta problemática en el área de la salud, pero por supuesto también le hemos mostrado aquí ampliamente la posición de la rectora Julieta Castellano sobre su labor, no solo en la universidad, sobre este tema, sino sobre su participación y el porqué de su participación en estas comisiones tanto de transformación en el área de la educación como en el área de la salud. Pareciera que hay posiciones evidentemente irreconciliables y vamos a esperar que lo que ocurra en el transcurso de las próximas horas.